Lección Divina. Bienvenidos hermanos cristovidentes nuevamente aquí a este programa de la Lección Divina, con todos ustedes aquí desde el canal Cristovisión, desde este lugar tan bonito donde nos encontramos realmente unidos con todos ustedes, unidos y compartiendo estos programas muy especiales que nos ayudan a crecer. La Lección Divina nos ayuda a crecer, por eso aquí tenemos nosotros este programa, que el canal Cristovisión es este espacio para que nosotros descubramos que el cristiano católico es un cristiano que tiene que estar unido a la palabra de Dios. Y eso no es desde ahora, eso es desde mucho tiempo atrás. Quizás en un tiempo la iglesia quizás de pronto tenía ciertas restricciones, no era que pronto prohibiera, pero sí tomaba ciertas restricciones en cuanto a la lectura de la palabra de Dios, sobre todo porque los textos estaban escritos en el idioma latín, y también porque quizás muchas personas podían a veces tomar los textos y tergiversarlos, pero obviamente esos tiempos no son nuestros tiempos. Incluso desde el principio se ha utilizado el método de la Lección Divina como una bonita oportunidad para unirnos y para compenetrarnos con el verdadero mensaje que nos trae para nosotros la palabra de Dios. Aquí estamos nosotros, hermanos y hermanas cristovidentes. Queremos enviarle un saludo a todos ustedes, hermanos, que están muy fieles aquí al canal Cristovisión. Es importante que mantengamos ese amor y ese cariño al canal Cristovisión. Mire todo lo que nos da Dios a través del canal Cristovisión. Nos regala una palabra divina y nos regala un mensaje que nos lleva a nosotros, que nos llega a la vida, que nos lleva a nuestro contexto particular, que toca nuestra existencia. Así es la palabra de Dios. Por eso, la Lección Divina es esa escalera que nos lleva al cielo, como decían los monjes antiguos, esa escalera que nos acerca a Dios, que nos ayuda a nosotros a saber que hay dónde llegar, que el cielo es algo que podemos alcanzar, y lo podemos alcanzar unidos a la Lección Divina y a la palabra de Dios. Un saludo para todos los enfermos, porque yo sé que hay muchos hermanos y hermanas enfermos, enfermas, que están pasando dificultades de salud, y el canal Cristovisión los acompaña, y están acompañados del canal Cristovisión. Todos ustedes, hermanos cristovidentes, también un saludo muy especial. Y vamos a iniciar esta Lección Divina invocando la presencia de Dios. Invocar la presencia de Dios, hermano cristovidente, y es muy importante que cuando hagamos la Lección Divina, nosotros iniciemos haciéndonos la señal de la cruz, invocando la Santísima Trinidad. Y digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, en este momento, junto a la invocación trinitaria, sabemos que dentro de esas tres personas de la Santísima Trinidad, la fuerza y la persona del Espíritu Santo nos ilumina, y máxime en la lectura de la palabra divina. Por eso se me hace muy importante que nosotros, al hacer este ejercicio, iniciemos invocando la Santísima Trinidad y haciendo una oración al Espíritu Santo. Quizás tú, hermano cristovidente, tiene oraciones que por su cultura, porque lo han enseñado desde muy niño, pequeño, oraciones al Espíritu Santo que son muy bonitas. Nosotros en la iglesia tenemos lecturas como la secuencia, que es la lectura, la oración que se hace en el tiempo de Pentecostés, después de las lecturas del Pentecostés, antes del Evangelio. Tenemos ese ven Espíritu Creator, ven Creador Espíritu. Esa oración, por ejemplo, nos ayuda a nosotros a saber que estamos con el Espíritu Santo y que estamos muy unidos a esa presencia de Dios y de su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo ora por nosotros, y el Espíritu Santo nos acompaña, y el Espíritu Santo nos ayuda a descubrir realmente la verdad. Por eso vamos ahora, en este momento, a unirnos a la invocación al Espíritu Santo antes de leer la Biblia. Orar antes de leer la Biblia. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo,
Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no enfías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Hermanos cristovidentes, hemos iniciado esta lección divina invocando la fuerza del Espíritu Santo. Es importante saber que en la vida tenemos que sentirnos y unirnos a esa acción que es la acción del Espíritu Santo. Y también, si de pronto en tu casa no te sabes la oración que acabamos de hacer, pues no importa, puedes hacer unas jaculatorias, se llaman jaculatorias porque es como una aclamación, también es responsorial. Por ejemplo, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, que también se hace de manera letánica, pero es de una manera muy sencilla que cada uno de nosotros podemos decir. Por ejemplo, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles, infunde en ellos el fuego de tu amor. Sencillamente, en cuanto a nuestra vida espiritual y a nuestra acción de vida y oración, la idea no es que nosotros, digámoslo así, nos compliquemos, sino que hagamos las cosas de manera sencilla, que le coloquemos el corazón. Si en la vida vamos creciendo y vamos aprendiendo, magnífico, pero no nos podemos nosotros de pronto empantanar, que porque no nos sabemos tal oración, pues no vamos a hacer la lección divina. No, tratemos siempre de ir de pronto apoyándonos en nuestras oraciones. Recordamos que la lección divina tiene 5 pasos. La lección divina contiene, por una parte, la lectura, que es el paso que con el que vamos a iniciar. Después viene la meditación y el día de mañana, Dios mediante, tendremos la oración, la contemplación y la acción o compromiso. Entonces, para que tengamos muy en cuenta y vayamos muy unidos, vayamos siguiendo estos 5 pasos con la cual nosotros estamos viviendo y estamos haciendo con ustedes la lección divina. Queremos recordar, ahora vamos a tener en pantalla el Evangelio del día de mañana, del día domingo, que es el texto base sobre el cual vamos a hacer la lección divina. El texto es Marcos 7, versículos 31 al 37. Recordemos, Marcos 7, versículos 31 al 37. Es muy importante tener en cuenta que el capítulo 7 lo hemos empezado con la lectura del domingo anterior y hemos tomado algunos versículos de Jesús que le está hablando, que está teniendo ciertas discusiones con los escribas, con los fariseos. Aquí tenemos un texto que es el que vamos a leer, con el que vamos a iniciar este primer paso de la lección. Entonces recordamos, ahí tenemos el texto en nuestra pantalla, Marcos 7, versículos 31 al 37. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente, a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, Efatá, que quiere decir, ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuando más se lo prohibía,
tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hace hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos el texto, recordemos que es el texto de una sanación. Es muy importante en este primer paso de la lectura, ir tomando esos elementos, esas frases que nos vayan de pronto tocando más, y es muy importante de manera personal o de manera grupal o en la familia donde estemos, en el ambiente en que estemos haciendo la lección divina, es muy importante, hermano Cristo vidente, que lo repitas las veces que tú quieras. Recordemos que la palabra de Dios es tan rica que en cuanto uno más la lee, más le va sacando gusto. No es como un chicle. El chicle uno le saca el gusto y ya le sabe a caucho. Pero la palabra de Dios no es un chicle, no se bota. La palabra de Dios es algo que entre uno más lo vaya probando, más le va sabiendo, más le va descubriendo ciertos matices, ciertos sabores, cierta mixtura, que son importantes. Por eso es importante, y vuelvo y resalto, el volver a leer el texto. Ya sea de manera silenciosa, ya sea de manera en voz alta, en fin, como cada uno de nosotros podamos sentir que lo estamos absorbiendo, que estamos absorbiendo el texto. En este primer paso, recordamos, estamos dejando que Dios nos hable, no interpretemos, no hagamos ninguna... O sea, siempre, y eso es algo que insistimos mucho, para hacer la lección divina, el único que nos tiene que conducir a nosotros es el Señor, es Jesús, es el Espíritu Santo. A nosotros no nos va a conducir ni nuestros prejuicios, ni nuestras cosas, sino es precisamente el Señor. Volvemos nuevamente con todos ustedes, hermanos cristovidentes, aquí con la lección divina. Recordamos que la palabra de Dios tiene siempre algo que decirnos, el Señor siempre tiene algo que decirnos con su palabra, y por eso estamos en el primer paso de la lección divina, que es la lectura del texto. Estamos simplemente leyendo el texto, y ese es el momento para absorber todo lo que el Señor nos quiere decir. Volvemos a insistir que la palabra de Dios no se agota, la palabra de Dios no se acaba, la palabra de Dios no es finita, la palabra de Dios es infinita. En todos los contextos que estemos, en todas nuestras vivencias, en nuestras realidades, la palabra de Dios siempre nos dice algo, siempre, siempre. Por eso, vamos a volver a leer el texto. Recordamos que estamos en la lección divina, en el primer paso, la lectura. Y tomamos nuevamente el texto, Marcos 7, versículos 31 al 37. Vamos entonces, hermanos cristovidentes, a unirnos a la maravilla de la palabra de Dios. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad, y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo: Efatá, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hace hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos cristovidentes, estamos en este primer paso de la lectura. Recordamos que es muy importante saber leer y saberlo leer con sentido, con las acentuaciones. Este texto es un texto es prácticamente como una escena de la vida de Jesús. Está con unos matices, con unas acentuaciones que tenemos que hacer. Por eso quizás de pronto yo exagero un poco, pero es por eso precisamente, porque la lectura hay que saberla hacer. Hoy día sabemos que las cosas tenemos que comprenderlas. Uno no puede leer
algo sin comprenderlo, sin entender como la realidad. Y ahora de manera más especial, la lectura de la palabra de Dios, tenemos que saber cuál es el sentido de la palabra divina, qué es lo que nos está tratando de decir el Señor. Entonces, hermanos cristovidentes, es muy importante volver a echar como ese repaso y pasar al segundo paso, que es la meditación. Este segundo paso, la meditación, es colocarnos nosotros frente a la palabra de Dios, como quien se coloca ante un espejo y se mira si está bien o está mal. Y la palabra divina nos coloca a nosotros, digámoslo así, frente a nosotros mismos, frente a nuestra realidad. Es muy importante que con la meditación nosotros nos confrontemos con nosotros mismos. Ya Dios nos está hablando, pero en la lectura simplemente leemos el texto y ya, de manera, digámoslo así, de manera literal, pero aquí lo estamos mirando y la meditación nos ayuda ya a meter esa palabra de Dios en nuestra vida, en la realidad de nuestra vida, en el contexto. Si tú eres un obrero, un trabajador, si eres un patrón, si eres una persona que trabaja en una fábrica, que eres profesional, en fin, que eres un conductor de taxi, de una buseta, si es una ama de casa, si es un estudiante, en fin, ahí en nuestro contexto particular. Y para eso nosotros tenemos la meditación. Recordemos, insistimos, que la meditación de nuestra fe, la meditación de nuestra iglesia, la meditación de lo que hemos nosotros recibido como meditación en la iglesia, tiene una diferencia a la meditación trascendental. Quizás nosotros esa palabra meditación la escuchamos mucho en unos ambientes que no son nuestros ambientes cristianos católicos, en donde quizás esa meditación busca como apartar un poco la persona de esa realidad, como que llevarlo a otro extremo, a otro estado de vida. Para nosotros la meditación, ¿sí? Hermano cristovidente, nos aterriza, al contrario, nos hace poner los pies en la tierra, porque nosotros no necesitamos evadir la realidad, necesitamos enfrentarla. Que es necesario espacios que nos ayuden a confrontarnos, a pensar, y que a veces nos toca apartarnos un poco de ciertas cosas, de ciertas situaciones que quizás intranquilizan el alma. Eso es una realidad. Pero la palabra de Dios nos confronta. Y al meditar, pues hay que mirar el texto nuevamente, hay que ver cómo este texto, en qué está tocando mi vida, qué Jesús está queriendo decirme a mí con este texto, con los personajes, esas acciones de Jesús que toca, ese Jesús que se aparta, ese Jesús que trata de guiar, como que se preocupa por esa persona y se preocupa de una manera exclusiva, Esa exclusividad no es una exclusividad, digámoslo así, de injusticia o de preferencia, sino en cuanto que es realmente lo más importante y es lo que acusa en ese momento la inmediatez, la acción pronta de Jesús. Por eso el Señor sabe que realmente Él tiene que hacer el milagro. Y por eso miremos esos gestos de Jesús. Miremos y relacionémonos con nuestra vida, en nuestra cercanía, distanciamiento de Dios, en todo lo que nosotros enfrentamos en nuestra vida. Recordemos aquí en este texto, Jesús sana a un sordo mudo, ¿Qué podrá significar ese sordo mudo, esa persona que no escucha y que se le dificulta hablar, que tenemos ahí en el Evangelio? Recordemos que Jesús está en ese contexto con un ambiente un poquitico pesado, un ambiente de gente negativa, un ambiente de personas que están tratando de obstaculizar la acción de Jesús, por muchas razones, por ignorancia, qué sé yo, que es lo que nosotros vemos en el Evangelio, pero que aún así Jesús actúa y Jesús trata de, a través de esos gestos, de sus gestos, porque todos los gestos de Jesús son salvíficos, todo gesto de Jesús es salvífico.
Toda acción de Jesús en la vida del hombre, de la mujer, es salvífico. Y aquí quiere mostrarnos su salvación. Por eso tenemos el texto, por eso hay que meditarlo, por eso hay que hacer los silencios que queramos, hay que confrontarnos, recordemos ese espejo, nos miramos en ese espejo y vamos descubriendo realmente de qué manera yo estoy sintiendo que Jesús me está hablando. Y me está hablando, que Jesús no solamente le está hablando a la familia, al esposo, al presidente de Colombia, a los de la FARC, a la guerrilla, sino que nos está hablando a nosotros, en nuestra realidad, en la simplicidad de nuestra vida, en nuestras situaciones, en la cotidianidad de nuestra vida. ¿Qué es lo que Jesús realmente quiere salvar? Y que nos hagamos preguntas también, meditemos sobre esa realidad de Jesús que me habla y sobre esa pregunta que yo quisiera hacerle a Jesús, sobre esa pregunta. También es muy importante, y lo hemos insistido, yo lo he insistido y les he dicho en muchas ocasiones en otros programas, que es importante también tomar nota y hacerse las preguntas en esa meditación. Si no quieren tener ninguna cosa en que de pronto lo aten, no importa. Hay personas que dicen, no, es que si uno lleva un cuadernito, no, de pronto se entretiene en el cuaderno. Bueno, listo, si le distrae, no lo haga, pero si le sirve, ayúdese. Y hagas esas preguntas en las que tú sientas que Jesús te responde. A veces las situaciones de nuestra vida es saber preguntar. No es solo tener respuestas, porque respuestas tenemos en todo, justificaciones para todo, y de una u otra manera, de acuerdo a un interés, de acuerdo a un criterio, pero las respuestas de Jesús son respuestas que nos da en cuanto que nosotros también le sabemos preguntar, porque sabemos que en Él no hay sino un criterio. El criterio es querer salvarnos. El criterio de Jesús, el objetivo, el fin, lo que importa a Jesús es que nosotros nos dignifiquemos, nos sintamos redimidos, nos sintamos desatados, nos sintamos nuevos, nos sintamos renovados. La meditación, el meditar, el hacer en silencio, el tomar ciertos momentos de su vida para unirse a la leche divina, para saber que Jesús es el que le habla. Simplemente escuchar. Y aquí Jesús te está hablando. Hay que escucharlo. Hay que dejar que realmente Jesús entre a nuestra vida, entre a nuestro interior. Pero entrar en nuestra vida, entrar en nuestro interior, es que realmente Jesús mueve nuestra vida, que Jesús realmente toca nuestra existencia. Así como a este sordomudo le tocó la vida, le dijo Efatá y le cambió, a nosotros también nos puede cambiar. Bien, hermanos cristovidentes, pues el tiempo se nos pasa volando, pero nos alegramos de poder compartir con ustedes la leche divina. 2 pasos hemos tomado en este primer programa de este día sábado. Día sábado, 8 de septiembre. Mañana continuaremos con los 3 siguientes pasos de la lección divina, con el siguiente programa, con la segunda parte del programa de la lección, que vamos a tomar entonces la oratio, la contemplatio y la actio o compromiso. Que Dios les bendiga, hermanos cristovidentes, y nos vemos nuevamente por este mismo horario en nuestro canal de Cristovisión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lección Divina.